quisiéramos vivir por encima de nuestras posibilidades, son las posibilidades que nos impuso el banco. Si estáis decididos a amaros y a respetaros mutuamente, o sea, amar y respetar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el matrimonio no puede ser una hipoteca, sino es un ámbito de crecimiento mutuo de las dos personas, donde tú buscas el bien del otro y donde hay un bien común que se busca y que se trabaja, ¿no? Yo supongo que a nivel de relación, con una relación financiera, pues lo que se intenta, todo el mundo intenta quitar pues su beneficio y tal, pero lo que no puede ser es un abuso. Si uno de los dos no respeta, realmente no tiene un respeto hacia la otra persona, hacia su situación y hacia su vivencia, y simplemente es como aprisionarlo, pues, que eso se ve también, pues por desgracia en los matrimonios, pues es que está incumpliendo una de las promesas, ¿no? Pero también se les pregunta dentro del expediente matrimonial, que son estas hojas, si se da alguna circunstancia personal que pueda perturbar gravemente la convivencia conyugal. O sea, si hay algo que esté ahí que no esté de todo claro, que no pueda llegar a vivir esa relación con plenitud, ¿no? La otra persona tiene que ser sabedora de esto, ¿no? O sea, dice, bueno, pues si se oculta dolosamente esa situación, o sea, se oculta con intención de engaño. Esto es muy importante. O sea, lo primero que tiene que haber es claridad y conocimiento mutuo, y no se puede ocultar nada que vaya a perturbar gravemente la convivencia conyugal. Bueno, el tema de la transparencia, por lo que está saliendo en los medios de comunicación, y no tengo yo mucho conocimiento realmente, ¿no? Pero por lo que uno está escuchando y cuántas cosas en los medios de comunicación se nos quedan a medio decir, ¿no? Parece ser que la transparencia brilló por su ausencia en muchos de este tipo de contratos, ¿no? O sea, y que pues parece lo que mucha gente vivió y lo que te dicen en testimonio, dices que realmente me sentí engañado. Fue como que se ocultaban cosas que realmente pues iban a dificultar seriamente esta convivencia, bueno, pues entre el contratante de una hipoteca y después no sé, lo que está viviendo, y la poca información o ese intentar ocultar ciertas cosas que bueno, que sí que está dificultando realmente, no a una persona o dos, porque bueno, siempre puede haber situaciones tal, ¿no? Pero a gente que tenía una clara intención de vivir de pagar, de hacerse con, pues eso, con su casa y tal, y de repente se vio envuelto en cosas que no, esto nunca fui informado y no me lo esperaría, ¿no? Yo creo que la transparencia brilla por su ausencia, el amor era más que una conveniencia mutua, pues hombre, está claro que tiene que haber al que contrata, le tendría que le viene bien pues que alguien le dé acceso a ese dinero, y a la otra persona, y a los que dan la financiación, bueno, pues hay un negocio y hay toda una estructura que
ayude y tal, ¿no? Pero ya cuando parece que hay un abuso, ya no es una relación de conveniencia mutua, sino que pesa mucho más la conveniencia sobre un lado que sobre otro. Entonces, yo no sé si no sería en matrimonio, vamos a la fuerza y casi nulo, ¿no? Y la situación, bueno, hombre, nadie le pusieron en la mano que bueno, eso tampoco se puede decir, pero sí es verdad que es con muchos engaños y con eso, parece ser que la gente estaba así con muchos engaños. Yo tengo algunos amigos que tuvieron que accedieron a esto y que es verdad que lo accedieron y con a veces un poco sueño y demás, pero también es verdad que hubo muchas cosas que no se dijeron. Esto se ve incluso en una institución como la Iglesia, que parece que está tan férrea, y sin embargo cuando hay mentira, cuando hay intención de engaño, dicen, mira, que esto no se puede, aquí no todo sirve para constituir un sacramento, tal. Pues esto también hay que decirlo públicamente, que mira, es que incluso una institución como la Iglesia en estas cosas no las ve, pues ¿cómo se va a constituir? Yo creo que sí, y sobre todo es muy importante darle a la gente conocimiento. Y después, agrupaciones como la vuestra también lo que hace es, y si hacemos esto, y si hay 3 personas que resulta que ejercen el derecho, pero que van a informar y dar claridad a estas situaciones, pues eso también mete miedo en futuro. Es decir, es que de repente si hacemos esto y vuelve a salir otras agrupaciones de gente que le interese realmente las personas, ¿no? y que den información. Yo creo que este tipo de cosas hace que se prevenga cosas en futuro y que después que se vea que no se puede jugar con la gente que jugaron. O sea, a mí una señora que es profesora, una tía que, claro, es que tiene cultura, que tal, ¿no? Cuando le dijeron, mira, tal, vas a coger esto, pero mira, si a mí no me hace falta, si yo ahora voy a comprar un piso, este dinero me hace falta, junto con otro que tengo en otro sitio y tal, que va, que no te preocupes, que vas a ganar mucho, y dice, pero puedes recuperar gente, sí, pero mira que yo no quiero, que no te preocupes, y de repente, pues eso es lo preferente. Pero si fue una chica que era la banquera de ella, con la que te fiabas, de que nunca te dejó en esta calle, pues claro, y hubo gritos por todas las esquinas, pero calla, dije, no me callo, y hasta que consiga el dinero te voy a venir aquí a montar el jaleo todos los días. Bueno, le montaba unas, la tía no se cayó, hizo bien. Llegaba una señora a un mercado de Badín y le dije, mira, el director que está ahí en esa caja de ahorros, y estaba el señor era venía a un mercado a San Cipriano, es que fue el que me hizo esto, no sé si ir, y decía al santo, vaya, ve y dile qué tal, y montas el escándalo para que sepamos la gente que tenemos, qué tal. Pero que había como una sensación en el pueblo como de mucho cabreo ante que engañaran a gente. O sea, que tú juegues y que tú tengas que digo, bueno, este tío acaba de hacer derecho y pensó que se iba a comer el mundo y de repente jugó con lo que no sabía. Pero bueno, se te puede decir, hombre, tú tienes una cierta formación, una cierta cualidad, pero la gente y los banqueros en los que siempre confías. Igual que cuando el banquero más refinado se va a comprar pues unas cosas al huerto a la señora que se le está timando, pues a lo mejor la señora puede estarle timando diciendo, bueno, pues esta patata es buena y sin embargo la hice mal, pero la señora es experta en la patata y puede fastidiarle la vida a este señor, pero hombre, yo supongo que la señora no lo va a hacer y de hecho no lo hace. Lo que pasó fue al revés. Y eso también es curioso, ¿no? O sea, al final todos dependemos de todos y que no nos olvidemos que aunque estemos muy arriba, arrieritos somos. tocar a temática das cláusulas solo sería a definición de hipoteca. A hipoteca é un dereito real de garantía, é dicir, se solicita un préstamo que a súa vez se afianza sobre unha garantía sobre un ben inmueble. Todo isto, dito así, en linguaxe forense se traduce na práctica en que se avala con un determinado bien inmueble un determinado préstamo, ¿no? A hipoteca é o matrimonio do século XXI porque na concepción tradicional do matrimonio esta era de por vida. A día de hoxe as circunstancias coyunturais, sociais fan que se teña por moi superado esa circunstancia na que o matrimonio é un contrato permanente. A diario se divorcian e se volven a constituir novas unidades entre distintas persoas, pero a hipoteca vincula as partes que suscriben dito contrato de por vida. É dicir,
o exemplo típico de dous rapaces que acceden por primeira vez a unha vivenda que o fan a través dun préstamo hipotecario naquel momento na que as entidades financeiras abrían o grifo do crédito e permitían que a xente pudera acceder á vivenda, teñen unha relación de parella, nun momento determinado esa relación quebra, cada un tira polo seu lado, se lle adxudica a un deles a hipoteca porque se queda coa vivenda, por exemplo, se nun momento dado decide deixar de pagala, vai haber unha responsabilidade solidaria, é dicir, isto se vai a traducir en que os dous van a ter que responder solidariamente, é dicir, ese vínculo que se constituye frente ao banco é permanente ata que concluya a duración íntegra do préstamo hipotecario. Co cal, nesa concepción tradicional onde o matrimonio era para toda a vida, deixa de selo e o que pasa a ser para toda a vida é a hipoteca. O impago do préstamo hipotecario ten as consecuencias que todos coñecemos, en moitos casos execucións hipotecarias. É dicir, que a xente non só se queda sin a vivenda hipotecada, sino que ten que manter as súas obligacións con respecto á entidade prestataria. As cláusulas solo non son nin boas nin malas per se, son unha parte dun contrato que se chama hipoteca. O problema foi o uso ou a forma en que se incluíron nos préstamos. O problema radica nun termo que últimamente está moi en boga, que é a transparencia. O que estableceu primeiro Europa e logo foi trasposto polos tribunales nacionais, concretamente polo Tribunal Supremo, é que cando se comercializaron moitas desas hipotecas non se informaba aos consumidores das consecuencias que implicaba o ter unha cláusula destas características. E máis, o problema é que moitos destes consumidores descoñecían tan siquera do que era unha cláusula suelo e se enteraron cando os seus intereses non baixaban a pesar de que os índices de referencia estaban máis baixos que nunca. Nós consideramos sempre que a inclusión deste tipo de cláusulas foi totalmente premeditada. Era un artiluxo, un parapeto legal que tiñan as entidades bancarias para protexerse da caída dos tipos de interés. Hai un precedente claro, que é a quiebra da burbulla inmobiliaria en Estados Unidos e a quiebra de institucións como Lehman Brothers, unha das institucións financeiras máis potentes do mundo. Se sabía de antemao que a burbulla como tal en algún momento iba a acabar reventando e había que buscar algún mecanismo de protección para as entidades financeiras. A cláusula suelo era unha absoluta desconocida ata hai uns anos. Por qué? Porque as hipotecas se referenciaban ao Euribor. O Euribor era o índice de referencia dun préstamo a tipo de interés variable e o Euribor estaba en máximos históricos. Dun tempo a esta parte, a xente percibe que a pesar de que o Euribor baixa, chega a estar incluso, como está na actualidade, en sentido negativo, as súas hipotecas non decrecen, é dicir, os intereses que pagan con respecto ás súas hipotecas seguen sendo os mesmos, e se preguntan o porqué. E aí é cando se atopan coas denominadas cláusulas solo, que son cláusulas que limitan o tipo de interés da hipoteca. É dicir, de alguna forma, o desconocimiento da súa inclusión desvirtúa a esencia ou o fin último de como se fixo o préstamo, que é un tipo de interés variable. Fan que préstamos que se constituíron a tipo de interés variable se acaben convertindo en préstamos a tipo fixo pola existencia dunhas cláusulas das que os consumidores nunca foron informados. As cláusulas solo existiron de sempre, o que pasa é que non operaban, pero se empezaron a incluir a finales do 2008, a principios de 2008, 2009, 2010, é dicir, na época na que se preveía que iba a estallar a burbulla e que probablemente baixasen os tipos de interés. Hai quen di, por parte da banca, que iso é algo totalmente imprevisible e que se fora previsible, evidentemente non se otorgarían hipotecas nos termos en que se fixeron. Tiñamos un precedente, que era a quebra de Lehman Brothers, e precisamente o estourio da burbulla inmobiliaria en Estados Unidos. Por tanto, nos consideramos que sí podía ser previsible que, en certo modo, esa burbulla acabase explotando. A día de hoxe, que teña unha cláusula solo dun 2,5, pois pode supoñer, con carácter xeral, ao mellor un aforro mensual de 150, 200 euros mensuales por prestatario. É dicir, estamos falando de préstamos a 25 ou 30 anos, pois sería cuestión de sacar a calculadora, pero estamos falando de moitos cartos. Esta época das cláusulas solo coincidiu cronolóxicamente coa época dos desafiuzamentos. E non é casualidade, é dicir,
Se dá tamén nun contexto determinado, que é unha iniciativa legislativa popular, un dos poucos mecanismos de participación democrática directa que contempla a nosa Constitución, promovida pola Plataforma de Afectados da Hipoteca, a asociación ou institución que logo se fixo moi coñecida, que propoñía unha cousa que se chama dación en pago, non? E que foi tumbada no Congreso dos Diputados a pesar de bueno, non foi tumbada, ni siquiera foi tida en conta, é dicir, se fixo unha proposta de modificación da lei hipotecaria e ni siquiera foi tida en conta. Este contexto concreto fai que nos casos máis extremos a xente que se vía afectada por hipotecas que tiñan cláusula solo e que non podían asumir o pago das mesmas acababan en procedimentos de execución hipotecaria e acababan perdendo a vivenda, o dereito real de garantía e mantendo as súas obligacións coas entidades bancarias, co cal este fenómeno que tuvo moita presencia mediática, que parece que se asocia só ás grandes cidades, tamén tiña lugar no noso entorno, tamén tiña lugar no ámbito da actuación desta asociación, tamén tiña lugar na Mariña. Na Mariña tamén houbo execucións hipotecarias. Evidentemente tamén houbo un espectro bastante amplio de xente afectada por cláusula solo. Nos dimos parte de todo isto e o vivimos como asociación. O fenómeno das execucións hipotecarias tuvo lugar igual na nosa comarca, pero houve xente que foi desahuciada, e o fenómeno das cláusulas solo tuvo o mismo impacto que no resto do noso territorio nacional, simplemente por unha razón, porque toda aquela persoa que quería acceder a unha vivienda ao final o facía financiando a través de hipoteca. O proceso polo cal a xente ten conocimiento da existencia de ditas cláusulas é o mesmo, ou pola experiencia propia de seguir pagando intereses ou a través da actividade de divulgación que fixemos algunhas asociacións. Respecto a todo o territorio nacional, se estima que hai 3,5 millóns de préstamos hipotecarios afectados por cláusulas limitativas do tipo de interés. Non temos datos concretos da nosa comarca, pero sí é certo que poderíamos establecer unha proporción cunha sinxela regla de 3. A porcentaxe é moi amplia e afecta a unidades familiares, evidentemente, porque a vivenda é un elemento de inversión dunha familia. Con respecto ás cifras de execucións hipotecarias, é máis difícil precisar porque entendemos que hai que atender a circunstancias económicas concretas de cada rexión, de cada comarca, pero é certo que aquí tamén houbo execucións hipotecarias e tamén houbo casos auténticamente dramáticos. A idea tamén é moitas veces plasmar esos casos porque a través dos exemplos concretos máis extremos podemos coñecer unha realidade que moitas veces non se allea. O exemplo concreto de Pedro reflexa o desconocimiento dos consumidores á hora de saber da inclusión de ditas cláusulas. Pedro toma coñecemento da existencia dunha cláusula dun catro na súa hipoteca cando vai ao notario a firmar unha subrogación. Esta subrogación se firma nunhas circunstancias moi concretas que el mismo explica e que fai que el teña que asumir a carga hipotecaria de outra persoa para que non se proceda a execución hipotecaria do bien inmueble da súa parella. É curioso, el non tiña conocimiento en ningún momento da existencia da cláusula ata que vai ao notario a firmar a subrogación e como consecuencia a nova normativa aplicable despois da sentencia do Tribunal Supremo ten que recoñecer do seu puño e letra a existencia da cláusula solo, en ese momento cando coñece dela. No caso de Pedro, fixéronlle recoñecer expresamente a existencia da cláusula, pero el se negou a recoñecer ter sido informado pola entidade bancaria. El puxo ou rubricou unha estipulación na que decía ter sido informado polo notario, pero en ningún momento pola entidade bancaria, porque a realidade é que en ningún momento fora informado pola entidade bancaria. A situación destos dos rapaces é que estaban entre a espada e a parede. Había dúas opcións, ou unha subrogación ou a outra opción directamente era a execución hipotecaria. O papel de Pedro neste caso foi totalmente fundamental porque asumiu a carga hipotecaria. A cuestión concreta neste caso, no de Pedro, na maior parte dos afectados por cláusulas limitativas do tipo de interés, por cláusulas solo, é o cumprimento dunha serie de obligacións exixidas na lei por parte das entidades bancarias, é dicir, o deber de información que teñen os bancos con respecto a estas cláusulas. Pedro non tiña conocimiento para nada, ni siquiera da existencia da misma, e tuvo conocimiento no momento en que firmou a subrogación notarialmente.
Existía unha obligación por parte das entidades bancarias de facer unha oferta vinculante con 10 días de anterioridade á suscripción do préstamo hipotecario, de facer exemplificacións individuais, nominais, de explicar o impacto que podían ter as cláusulas limitativas de interés, pero a realidade é que toda esta obligación era transgredida de forma sistemática. O mesmo que sucedeu con respecto ás preferentes ou con respecto a outros produtos bancarios complexos. O caso destas dúas persoas, de Pedro e da súa parella, representa o que se plantexaba inicialmente de que as relacións matrimoniais acaban, pero os vínculos hipotecarios, os vínculos dos prestatarios coas entidades bancarias se manteñen. É dicir, no seu caso, houve unha relación de parella que se acabou, houve unha adxudicación de unha vivienda e unha obligación de compensación e unha obligación hipotecaria que había que asumir sí ou sí. E o papel de Pedro foi totalmente trascendental porque se non se subrogara, se non asumise esa posición de prestatario tamén, se tería executado a vivenda. ¿Cómo me entero yo de la existencia de una cláusula suelo? Pues, como ya te dije en su momento, nosotros nos enteramos de la existencia de la cláusula suelo el día que firmamos la hipoteca con el notario. La historia es un poco rocambolesca. Yo conozco a mi actual mujer. Después de un tiempo de relación, estábamos viviendo alquiler, decidimos comprar una vivienda. Ella tenía ya una vivienda en propiedad con otra persona, lo que pasa que estaba pendiente de un tema judicial. Entonces, a raíz de decidir comprar una vivienda entre los dos, agilizó lo del tema judicial y se enteró de que la vivienda se la habían adjudicado mediante sentencia judicial. Entonces ahí ya empezamos, como quien dice, una carrera contrarreloj, porque estaban pendientes ya de la ejecución de la sentencia. Entonces hubo que indemnizar a la otra parte con una cantidad de dinero. Tuvimos que buscar un banco que nos diera esa cantidad de dinero para poder sacar a esta persona de la hipoteca y entrar yo. Y ahí ya fueron todos los problemas que tuvimos con el banco. El banco no nos quería hacer una subrogación en este caso. El banco lo que quería era cancelar esa hipoteca y hacer una hipoteca nueva con un tipo de interés altísimo. Y nosotros creíamos que teníamos un buen tipo de interés, que creo que era un 1,25 en esa hipoteca, en las condiciones que habíamos mirado. Dijimos, no vamos a hacer una hipoteca nueva con un 5 de diferencial cuando con esta lo tenemos en 1,25. Entonces luchamos con el banco y al final conseguimos que el banco nos conserve esa hipoteca y nos enteramos de la cláusula suelo el día que vamos a firmar con el notario y nos dice que sí, que el tipo de interés es un 1,25 pero que tenemos un suelo de un 4. Ahí es cuando realmente nos enteramos nosotros de que tenemos una cláusula suelo. Las soluciones que nos daba el banco era la mala o la más mala. La mala era comernos la hipoteca con una cláusula suelo de un 4%, o hacer una hipoteca nueva con un diferencial de un 5. Con lo cual, la menos mala en ese momento era la de la cláusula suelo y después pues intentar luchar para sacar esa cláusula suelo, que al final no pudo ser, pero bueno, el no haberme subrogado pues hubiese tenido las implicaciones de que ahora mismo a mi mujer le habrían embargado una vivienda que tiene en propiedad en Xove, porque era parte de la ejecución de la sentencia. El día que nos informaron de la existencia de la cláusula, firmé una cláusula manuscrita ante el notario, que me decía que tenía que firmar una cláusula en la que reconocía que él me informaba de que era conocedor que esa hipoteca tenía un 4%, que había sido informado tanto por él como por la entidad bancaria. Yo en ese momento le dije al notario, un momento, yo puedo firmar que me acaba de informar usted de que esta hipoteca tiene un suelo de un 4, pero es que la entidad bancaria en ningún momento me informó de nada. Con el banco no hubo ningún tipo de información de ninguna parte. De hecho, el banco lo único que nos puso fueron trabas y problemas y, como te dije antes, nos dieron la solución la mala o la más mala. Entonces nos quedamos con la solución mala, que fue comernos la hipoteca que teníamos con esa cláusula suelo. Parte de la solución no fue el banco, fue otra entidad bancaria la que nos dio la solución al cogernos esa hipoteca y mejorarnos muchísimo las condiciones. Es en el contexto de que hemos firmado una hipoteca sin cláusula suelo y estamos ahorrando casi 200 euros al mes.
A ver, el problema de la carga económica no es en sí lo que estás pagando, sino que estás pagando para nada. Porque si lo que estábamos pagando de letra hipoteca lo estás amortizando, pues oye, sí que era una cantidad abusiva, pero bueno, si esa cantidad tú ves que la estás amortizando en la hipoteca, pues no es tanta la preocupación. El problema era que estabas pagando pues de 600 y pico euros que eran, solo estábamos amortizando 200 en la hipoteca, los otros 400 eran todo intereses. El problema que tuvimos con la hipoteca con la que teníamos la cláusula suelo, es que recorrimos todas las entidades bancarias para intentar llevar esa hipoteca allí y que nos mejoraran las condiciones, pero era un momento en el que ningún banco asumía deuda de otros bancos, ningún banco quería pues eso, hipotecas de otros bancos porque les sobraban pisos por todos los lados. Afortunadamente, un año después, pese a no haber obtenido solución judicialmente, pues sí, en otra entidad bancaria nos han asumido esa hipoteca que teníamos sin ninguna cláusula suelo. Institucionalmente no hemos obtenido apoyo, pero de nadie. E incluso con entidades bancarias, pues depende mucho con la persona con la que des, porque en una misma entidad bancaria tú vas a una sucursal y es que ni te prestan atención, y vas a otra sucursal y la verdad que sí que tienen una empatía hacia ti y se desviven por tratar de solucionarte el problema. Siendo la misma entidad bancaria, pues ya te digo, depende mucho de la gente con la que des. Nosotros nos tocó vivir con las posibilidades que nos tocaron. Lógicamente, si no tuviéramos la sentencia esa por la que nos teníamos que hacer cargo de ese piso, pues no hubiésemos firmado esa hipoteca. Lo que pasa es que esa hipoteca la tuvimos que firmar sí o sí, porque si no mi mujer perdía el otro piso. Entonces, no es que quisiéramos vivir por encima de nuestras posibilidades, son las posibilidades que nos impuso el banco. La vida post cláusula suelo, pues hombre, económicamente, lo que te dije antes, no es que no pudiéramos asumir la cuota de la hipoteca, porque de hecho no tuvimos afortunadamente ningún impago. Vives tranquilo en el sentido que ves que amortizas, o sea que la letra que estás pagando es para amortizar la hipoteca, no para que se quede el banco con ella. Vives tranquilo en ese sentido y ves que tu dinero efectivamente se va descontando en la hipoteca todos los meses, ves cómo la hipoteca va bajando. Con una cláusula suelo no ves bajar la hipoteca, todos los meses ves más o menos la misma cantidad. Vives con otra tranquilidad. Todas las hipotecas son completamente distintas y judicialmente se está mirando cada caso por separado precisamente por eso, porque cada hipoteca tiene unas condiciones completamente distintas. Entonces, mi consejo sería que se asesoraran.